Nosotros muchas veces no tenemos valores absolutos para interpretar como sucede en el adulto. En el niño va cambiando de acuerdo a la edad, porque el niño de acuerdo a su edad va progresando, no solamente crece, sino desarrolla. Entonces, ¿cómo uno puede reconocer si el niño no levanta la cabeza, si el niño no se sienta, si el niño no habla, ¿no? Si el niño no reconoce, ¿no? Entonces, hay cosas de aspectos del crecimiento y desarrollo que ustedes lo tienen que recordar. Está comenzando por una parte de la pediatría que tiene que ver otros temas, ¿no? Pero sí es bueno que ustedes revisen. Cualquier libro de pediatría tiene la parte de crecimiento y desarrollo, ¿de acuerdo? Nuestro libro también, nosotros tenemos un libro de pediatría acá, ¿no? Que está en... Usted sabe que los residentes son los peores hackers de acá del hospital, ¿no? Entonces, en la biblioteca de los residentes hay varias divisiones, inclusive creo que están en PDF, no sé de cosas, ¿ya? En todos los libros de pediatría tienen la parte de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Esta es parte del desarrollo que uno tiene que entender, ¿no? Cuando un niño, una niña entra a la pubertad, ustedes van a ver niños púberes. Entonces, el primer concepto es este. La pubertad normalmente en niñas comienza entre los 8 y los 13 años. Y en varones entre los 9 y los 14 años. Recuerden, son puntos de corte estadístico como sucede en cualquier clasificación en medicina. El médico tiene que individualizar esos puntos de corte, ¿de acuerdo? Acá no estamos, por ejemplo, con ustedes estén trabajando en el MINSA, por ejemplo, el MINSA le dan normativas, ¿no? Entonces todos los profesionales de salud hacen llegados a la letra. Eso no es así. El médico tiene que individualizar y ver a quién va a aplicar la normativa, a quién va a aplicar ese punto de corte. En este caso, si bien es cierto, está entre 8 y 13 y 9 y 14, puede haber una niña que comienza a los 7 años, 11 meses y es normal. Puede haber un varón que comienza a los 14 años, un mes y es normal. Pero por razones estadísticas, uno tiene que plantear y para ver a quién evaluar estos puntos de corte. Entre 8 y 13 años la mujercita y varones entre 9 y 14. También existe este término que es pubertad temprana. La pubertad temprana es importante recordar hoy día porque muchas niñas hacen pubertad temprana. Pero pubertad temprana que no va en desmedro de la expectativa de talla. Una pubertad temprana que es normal. Es decir, entran a la pubertad las niñas entre 8 y 9 años o los varones entre 9 y 10, que es menos frecuente, y desarrollan normalmente. Entonces uno tiene que interpretar si esto la va a perjudicar o no la va a perjudicar. Pero lo que es considerado patológico hasta que no se demuestre lo contrario es si inicia una pubertad precoz. Es decir, los caracteres sexuales secundarios antes de... ¿No tienes tipo Chayac? ¿No? A ver, ¿ahora sí me escuchan? Sí me han estado escuchando, ¿no? ¿No me han estado escuchando? ¿Sí? Bueno, yo pensé que tenía una... Bueno, la idea es que cuando uno determina que un niño o una niña inicia caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años, eso es pubertad precoz. Si el niño inicia caracteres sexuales secundarios antes de los 9 años, eso es pubertad precoz. Entonces, este es el grupo que uno considera que es patológico y necesario evaluar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se inicia la pubertad? Es una serie de eventos que comienza a nivel cerebral. Es todavía difícil de ver cuál es el factor más importante por lo cual el cuerpo de una niña o el cuerpo de un niño decide entrar a la pubertad. Lo más importante acá es recordar que toda esta actividad del eje hipotálamo y hipogónada se activa para que la niña o el niño termine de crecer, para que el niño o la niña desarrolle caracteres sexuales secundarios, para que el niño o la niña desarrolle el aparato reproductor, pero también para que el niño y la niña desarrolle su máxima masa ósea que le va a permitir, evitar enfermedades como la osteoporosis. Entonces es muy importante que en este caso recordar por qué una niña o un niño entra a la pubertad. Como les decía, todo comienza en el cerebro. Y es tan interesante este fenómeno del cerebro que un español propuso hace mucho tiempo que existía un cerebro masculino, un cerebro femenino, un cerebro intermedio, etc. Hay muchas cosas que aprender todavía, ¿no? Que hay anatómica, fisiológica, etc.
Pero acá lo interesante es que la actividad cerebral, guiada por una sustancia llamada quispeptina, y actúa sobre su receptor, inicia la actividad hormonal y la liberación de la GnRH a manera pulsátil. Es la pulsatilidad de la GnRH del hipotálamo que estimula la FSH y la LH para estimular la producción ya sea de testosterona o de estrógenos. Esto es importante recordar porque vamos a ver que hay un tipo de pubertad precoz que es central, en donde uno tiene que averiguar si la pubertad comienza en el cerebro. Uno inmediatamente tiene que indagar si este niño o niño está comenzando la pubertad, ¿qué pasa en el cerebro? Entonces al final termina en la resonancia magnética de Silla Turca, ¿no? Para ver qué está pasando, por qué está iniciando su pubertad. Entonces estos fenómenos se van activando, ¿no? Este eje hipotálamo hipófisis gona se va activando gradualmente. Hay una teoría, la teoría de Grumbach, que trata de explicar por qué se activa el eje. Esta teoría tiene que ver con la sensibilización del hipotálamo hipófisis a los niveles circulantes de hormonas sexuales. Cuando está muy sensible, ¿no? Los pequeños niveles de estrógeno y testosterona inhiben el eje. Entonces el hipotálamo, en donde está el llamado gonadostato, el que libera el pulso de GnRH, está muy sensible y por eso no se activa. Por algún motivo, esa sensibilidad disminuye y ese gonadostato se hace insensible y cada vez las hormonas sexuales van incrementando progresivamente y desencadenan la pubertad. Como les digo, no hay un elemento cierto de cuál sea el factor definitivo en el cual una niña o un niño inicie la pubertad. Lo cierto es que la edad de menarquia se ha adelantado. En los años 50 la edad de menarquia era 16 años, después vino en los años 60 a los 14, después a los 70 a los 13, y hoy las niñas están un poquito antes de los 12 años reglando, inclusive hay niñas que reglan a los 11, 10 años y son niñas normales. Entonces, ese punto de corte de menarquia ha ido bajando y eso no ha ido en desmedro de la expectativa del tallo como se suponía, porque muchos creen que cuando una niña regla se queda, y eso no es así en la mayor parte de los casos. Ahora, el inicio de la pubertad hoy en día tiene muchos estudios, especialmente la parte genética. La genética en realidad para los médicos nos ha complicado la vida. Lo mismo sucede acá. ¿Por qué una niña comienza antes y otra después? Hay una serie de mutaciones genéticas que han sido estudiadas desde hace muchos años atrás y que hoy en día se circunscriben a dos muy importantes que son estas, el NKRN3 y el DLK1. Es decir, niñas o niños que tienen esa mutación hacen pubertad temprana. ¿De acuerdo? Es tan importante eso que en algunos centros en el mundo, cuando una niña hace pubertad temprana y le hacen el estudio del genoma, del panel genético, y le encuentran esa mutación, no la tocan. Dice que esta es una niña normal, ya no es necesario más estudios. Fíjense qué importantes son los estudios genéticos. Entonces, esto va a ser en el futuro, quizás no muy cercano, la parte del estudio de todo niño o niña inicie la pubertad. Esto ha complicado la vida no solamente al médico, sino también, como ustedes saben, San Pedro dice: Señor, descubrieron el código del genoma humano, maldito hacker, voy a tener que cambiar la contraseña, ¿no? Entonces, eso nos ha complicado un poco. Bien, estos son los puntos de corte estadístico. Recuerde que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas, ¿de acuerdo? Y así tenemos que interpretarlo. El punto de corte, inclusive, para decir entre 8 y 3 y 9 y 14, tanto en mujeres como en varones, es hasta 2.5 deviaciones estándar. Recuerden que los puntos de corte usual son ¿cuáles? Más menos 2 deviaciones estándar. Pero en el punto de corte para seleccionar la edad de inicio normal de la pubertad es 2.5, entonces es amplio. Entonces miren cómo hay que interpretar estos cortes estadísticos. Y en estos cortes estadísticos ustedes pueden ver claramente que la pubertad precoz es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y la pubertad tardía, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Yo ya me cansé de estar pegado hoy. Miren,
La pubertad tardía es más frecuente en varones que en mujeres. En cambio, la pubertad precoz es más frecuente en mujeres que en varones. Entonces, estos son datos estadísticos. Recuerden, cuando uno evalúa un paciente, tiene el criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio de los exámenes auxiliares. Ese es el orden que uno va, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve un paciente, hasta le pregunta, ¿de dónde viene usted? ¿No? ¿Cuántos años tiene? ¿No? El criterio epidemiológico. Después viene la clínica, la historia clínica y después los exámenes auxiliares. Ese es el orden que uno lleva en la mente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en el varón? Es el aumento del volumen testicular. El aumento del volumen testicular. No es el aumento del volumen del tamaño del pene. Recuerden, lamentablemente, la población peruana es una sociedad fálica, ¿no? Piensa pues en que el pene es lo más importante, el padre se preocupa, ¿sí? No se escucha. Ajá. Vamos a ponerme tieso acá. Entonces le decía, el primer signo de desarrollo puberal en el varón es el aumento del testículo, no la longitud del pene. Y esto es muy importante recordar al padre o a la madre, porque muchas veces los padres no se dan cuenta cuando el niño entra a la pubertad. Después ya vienen las otras características, la aparición del vello, el desarrollo del pene, la aparición del vello axilar, después viene lo otro. Pero lo principal es el volumen testicular. En el caso de las niñas, el primer signo de desarrollo puberal es el botón mamario. Primero desarrolla la mama y 2 años después recién hace menarquia. Eso es importante. Entre la telarquia, que es el crecimiento de la mama, y la menarquia, generalmente pasan 2 años. Por eso es que cuando uno le pregunta a la mamá, ¿a qué edad arregló, señora? Y le dice, yo arreglé a los 11 años, uno asume que la señora comenzó su pubertad a los 9. Y si la niña está comenzando a los 9, pues es una niña totalmente normal por la influencia de la madre. Entonces miren, qué importante es saber ese intervalo entre telarquia y menarquia. El vello sexual no es tan importante especialmente en nuestro medio, porque recuerden que nosotros somos un Perú de todas las sangres, como decía Arguedas, ¿no es cierto? Nosotros somos lampiños, el andino es lampiño, ¿no? Entonces no somos una población anglosajona donde el vello pubiano brote totalmente y llega al BP4, BP5, ¿no? Entonces, a veces acá hay que tener en cuenta solamente la calidad del vello. Por ejemplo, cuando llega a BP3, la segunda teoría anglosajona es de que llena el pubis y se enrosca. Pero para nosotros, basta que haya un pelo enroscado, es BP3. Eso es muy importante. Porque a veces tienen 2, 3 pelos. Esos pelos están enroscados y es BP3. O sea, eso no es un factor tan crucial como el desarrollo de la mama o el volumen testicular. Ahora, cuando nosotros estamos frente a un niño o una niña con pubertad precoz, uno piensa inmediatamente, ¿es una pubertad precoz que está respetando el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, o es una pubertad precoz que no respeta el eje, es independiente? Esto es muy importante. Lo más frecuente es la pubertad precoz central. Y en este caso, la mayor parte de los casos son idiopáticos y en niñas. La mayor parte de los casos son idiopáticos y en niñas. Por supuesto, uno siempre pensando, aparte de estas causas idiopáticas, que ya saben que hay mutaciones genéticas que explican ese adelanto, están tumores. Uno inmediatamente piensa, este niño o esta niña está comenzando su pubertad de tiempo, hay signología neurológica, hay dolor de cabeza, hay otro motivo de preocuparse, sí o no, porque uno piensa que puede ser la causa de ese tumor, como vamos a ver, puede ser, la causa de esa pubertad precoz puede ser un tumor. Y les adelanto, la causa de tumor más frecuente de pubertad precoz es el amartoma. El amartoma de la cabeza es el tumor de hipófisis de hipotálamo más frecuente asociado a pubertad precoz, ¿no? Entonces uno se fija.
Y en realidad ya hay estudios que demuestran quién tiene más riesgo si ustedes están en Chumbivilcas y tienen una niña y un niño con pubertad precoz por definición. ¿Quién tiene más urgencia de llegar al diagnóstico? Es el niño. Si ustedes tienen un niño de 2 años que hace pubertad precoz y una niña de 7 años que hace pubertad precoz, el que requiere atención más urgente es el niño, porque el niño, por ser varón y por tener menos edad, tiene más riesgo de encontrarle un tumor que explique la pubertad precoz. Esa es la atención que deben fijar en este momento. En cambio, si es una pubertad precoz periférica o la llamada pseudopubertad precoz, o lo que, como la llaman ahora, le dicen precocidad sexual nomás. ¿Por qué le dicen precocidad sexual? Porque se entiende que despierta caracteres sexuales independiente al eje. O sea, no es una verdadera pubertad, es una precocidad sexual, es independiente al eje. Entonces hay que buscar de dónde viene la hormona sexual. Del ovario, de un tumor, del testículo, de dónde viene, de las suprarrenales, de dónde viene. Esa es la gran pregunta en el caso de pubertad precoz periférica. Entonces acá está bien claro, la maduración temprana, ¿escucha? La maduración temprana y secuencial del eje hipotálamo hipófisis y gónada se respeta en este caso cuando es una pubertad central. ¿Ya? En estos pacientes las características sexuales son apropiadas al género, siempre son isosexuales. Es idiopática en más del 80% de los casos y casi todos los casos idiopáticos se producen en niños. En cambio, en la independiente, en la precocidad sexual, es independiente, o sea, deriva de fuentes exógenas. ¿De dónde viene? ¿De qué glándula? ¿De qué tumor viene la producción de hormonas? ¿No? Esta es una pubertad que puede ser isosexual o contrasexual o llamada también heterosexual. Cuando tienen una pubertad precoz heterosexual, siempre es periférica, nunca es central. La pubertad precoz central siempre respeta los tiempos. Si una niña comienza su pubertad precoz central al año de edad, a los 3 años está arreglando. Si una niña comienza su pubertad precoz a los 4 años, a los 6 años está arreglando. O sea, respeta los tiempos. En cambio, una pubertad precoz periférica no respeta los tiempos. La niña está recién apareciendo el botón mamario y a los 6 meses está arreglando. Esa es la clínica que diferencia la pubertad precoz central de la periférica. Bien, dentro de esta marea de diagnóstico de estos dos grupos, hay variantes que son independientes, que no significan la activación del eje, simplemente es algo aislado. ¿Qué cosa es? Es la telarquía prematura, niñas que clásicamente tienen 1 año a 3 años y les creció el cenito. Uno le hace el estudio y no tiene nada. Les hace el seguimiento, ¿por qué? Porque 14% de ellas pueden hacer pubertad precoz. O niños de repente, especialmente gorditos, que hacen pubarquia. ¿Qué cosa es pubarquia? Vello en el pubis, ¿no? Que es pubarquia. Entonces, generalmente, acá traduce un despertar temprano de las adrenales, lo que se llama adrenarquia prematura. O a veces hacen menarquia prematura, generalmente en el primer año de vida, por el exceso hormonal, y también por lo que se sabe que en los primeros meses de vida, especialmente los 6 meses, hay lo que se llama una mini pubertad en el niño. Es una mini pubertad. Y esto que es muy frecuente es la ginecomastia puberal, ¿no? Esto inclusive con la primera promoción de la San Martín, cuando hacíamos trabajos de investigación, nos fuimos a un colegio de Surco, y detectamos que hasta 40% de niños tenían ginecomastia y no consultaban, porque no les molestaba. Ustedes saben que es diferente al paciente que viene al hospital porque algo le molesta. Entonces, cuando uno hace el estudio fuera, uno se da cuenta de la magnitud del problema. Bien, ¿a quiénes entonces debemos evaluar? Acá está bien claro: niños menores de 9 años o niñas menores de 8 años que tienen caracteres sexuales secundarios. Hay que ver la edad de presentación, hay que ver si la causa de la precocidad es central o periférico. Clínicamente uno se puede dar cuenta, la secuencia y el ritmo del desarrollo puberal. Todo eso son detalles que uno va a diferenciar. Acá lo más importante para ustedes es que lograr detectar a tiempo si esa niña está iniciando o no está iniciando, o ese niño está iniciando o no está iniciando la pubertad. Recuerden, el volumen testicular y el botón mamario. Los genitales también son importantes, lo vamos a ver. Otro aspecto importante es qué tan rápido progresa. El ritmo de desarrollo puberal refleja el grado y la duración de acción de los esteroides sexuales.
una rápida velocidad de crecimiento y maduración ósea, porque el padre se da cuenta. Uno debe preguntar, cuando uno tiene una niña que está en pubertad precoz o un niño, uno pregunta, ¿está acelerando su niño? Porque se da cuenta. Cambian de zapato inmediatamente, en 6 meses cambiaron de zapato, ¿no? No por otras cosas que están imaginando. El tamaño del pie significa que el niño está creciendo aceleradamente cuando cambia 2 medidas, como sucede en el estirón puberal. ¿Cómo es el niño que está en pleno estirón puberal? Unas zapatillas así, ¿no? Su cuerpo todo enclenque, ¿no? Le empujan y no se cae porque tiene toda la base, ¿no? Entonces, ese es el típico estirón puberal que uno también tiene que buscar en esas niñas o esos niños. La progresión puberal es lenta si no hay cambios en la etapa de mamas, vello púbico, desarrollo general durante 6 meses o más. Eso es importante. ¿Está acelerada la pubertad o está lenta? Si en 6 meses no cambia, está lenta, se necesita carga. Pero si en 6 meses cambia de un estadio a otro, entonces está acelerada. El punto de corte es 6 meses. Son las características sexuales secundarias virilizantes o feminizantes. Esto es importante. En las niñas la virilización aislada excluye una etiología central y en los niños la feminización excluye una central y la mayoría de etiologías testiculares. Eso es lo que les comentaba. Estos son datos estadísticos. Lo más frecuente es la pubertad precoz central, ¿no? Y después viene la periférica. Miren la frecuencia de terapias. Ustedes lo que quizás van a ver más, van a ver, doctor, mi hijita le ha crecido el cerito. Y ahí lo que tienen que ver. Y ahí, de manera bien fácil. ¿Está acelerada o no está acelerada? ¿Está creciendo rápido o no está creciendo rápido? No, está creciendo bien. Entonces, si ustedes no tienen exámenes auxiliares, si el niño no le ve la cabeza y es mujercita, pues la van siguiendo nada más. Porque tiene que haber aceleración. Entonces es muy importante los detalles, especialmente si ustedes van a estar en un lugar donde no tienen exámenes hormonales. Acá están los datos de importancia, la historia previa, como hemos quedado, el botón mamario, el volumen testicular, el vello, el sangrado, la gráfica de crecimiento. Recuerden, en la atención pediátrica es obligatorio pesar y tallar al niño. ¿Okay? Puede ser que ustedes no utilicen el peso, pero alguien más tarde lo va a hacer. Es importante, por más que venga por faringitis, por fiebre, por lo que sea, tienen que pesar y tallar al niño para que tenga una especie de control de su crecimiento. Los antecedentes familiares, hay madres que arreglan antes, hay padres que se demoran en entrar a pubertad, ¿no? Hay niños que se demoran en crecer. A los 11 son chatos, ¿no? Son los más chatos, a los 12 siguen chatos, a los 13 chatos, recontra chatos, a los 15 más o menos chatos, ¿no? Ingresan a la universidad y terminan de crecer. Eso se llama retardo del crecimiento constitucional. Ese es un diagnóstico por descarte, ¿no? Entonces va el primer médico, le da cualquier cosa, no crece. Va el segundo médico a los 14, no crece. Y va el último, ese es el lechero, ¿no? Le da cualquier cosa y crece. Y ahí viene el mito. Oye, a Carlito le hizo crecer esta pastilla. Ahí viene los mitos. Esa es la realidad, ¿no? Es como cuando dicen, oye, antes había enfermedades que entraban inclusive en cuarentena. Acá el pabellón 7, que es infectología, antes había un pabellón de varicela, un pabellón de varicela, un pabellón de sarampión, un aislamiento de polio. Así es la pabellón 7. Ese tipo de enfermedades que entraba, digamos, en cuarentena el niño. Entonces el niño cuando se levantaba de la cama, uy, ¿cómo ha crecido? Y ahí comienza el mito. Le ha dado a Juanita, le ha dado varicela, acuéstale con su hermano para que los crezcan juntos. Esa es la creencia. Cuando eso es lo que se llama el catch-up growth, o sea, el crecimiento compensatorio, cuando el niño se estanca y de repente entra en la fase de convalescencia y comienza a acelerar. Eso es normal, pero llega a lo que estaba perdiendo, nada más. Son interpretaciones de la población que hace, pues, que uno tiene que aclarar. Los datos antropométricos y el estadio puberal. Acá está el examen físico con los caracteres sexuales secundarios, buscando tumoraciones abdominales, manchas café con leche, presencia de acné, evaluación de genitales externos, no desprecien los signos. Recuerden que en la época, por ejemplo, en una época en que estábamos de huelga acá, y yo como jefe de servicio no podía hacer huelga, porque estaba metido en mi oficina y de repente viene una paisanita de Jauja con acné y era un pushy. Y yo le digo, señora, ¿y no la atendieron eso? Sí, el año pasado me dio el médico que está a 20 kilómetros de Jauja, pero me echó una cremita nomás y no le revisó los genitales. Estaba con todo el hiperandrogenismo. Era un tumor de su padrenales. Y esa niña murió después, porque era un carcinoma su padrenales.
Entonces, no desprecien los signos, no desprecien los síntomas. Hay niños aguateros, niños que les duele la cabeza todo el día, niños inquietos. Pero ¿saben cuándo lo detectan? Cuando está durmiendo. Señora, ¿ese niño se levanta a tomar agua? El niño no, duerme. Ah, ese es un aguatero nomás, ¿no? Ese niño orina todo el día, doctor. ¿Orina? Todo el día. Las mamás a veces exageran. ¿Se levanta a orinar? No. El que se levanta a orinar es mi marido. ¿No? Entonces, acá no es pues patológico. Lo que se hace de noche llama la atención. Dolor de cabeza todo el día. En la noche el dolor de cabeza le despierta. Sí, ese sí es un problema. Generalmente las molestias que persisten en la noche son las que uno debe preocupar. Acá está el motivo de consulta, entonces cualquiera de estos puede ser motivo de consulta, inclusive el dolor de axilita. Entre los 5 y los 7 años hay un despertar temprano de las glándulas suprarrenales, no en todos los niños, que se expresa por una elevación de andrógenos y eso puede causar el olor de axilita y el vello pubiano inclusive, ¿de acuerdo? Ese olor de axilita muchas veces molesta pues al niño o a la niña y es lo que llama la atención, o puede haber sangrado vaginal. Recuerden, otro principio, toda niña, la principal causa de sangrado vaginal en pediatría es la vulvovaginitis, no es la menstruación, es la vulvovaginitis. Por eso cuando la niña dice, doctor, mi hija ha sangrado, señora, ¿tiene descensos? Sí, esa es una posibilidad. Le abre los genitales y está de todos los descensos. Uno le examina, no tiene mama, no tiene vello, sus genitales son de niñita, y uno le abre bien los genitales, ¿no? Porque cuando uno examina a niña, por supuesto, explicando al paciente, o sea, no va a ir de frente a tocar a la niña. Las niñas ahora preguntan, niñas de 5 años, doctor, ¿por qué me tocan? Así preguntan, doctor, me viene a asustar. Uno tiene que explicar, voy a examinarte con tu manita, voy a ver cómo están los genitales, porque uno tiene que poner en posición de sapito, como se le dice, abre las piernitas, ¿no? Y uno tiene que abrir los labios. Porque si uno no abre los labios, uno ve el capuchón y cree que es hipertrofia de clítoris. Eso no es hipertrofia. Uno tiene que abrir el labio y se retrae el capuchón y aparece el clítoris. Cuando uno abre los labios, uno ve el himen. Y cuando hay vulvovaginitis, muchas veces ese himen está con puntos de sangrado. Y esa es la causa del sangrado. Uno tiene que hacerse lavado, cuidarse para esa vulvovaginitis y tratarse. Entonces, ojo, la primera causa de sangrado vaginal, la vulvovaginitis. Estas son estadísticas, ¿no?, que se presentan. Por si acaso tenemos un libro de endocrinología pediátrica, no sé si lo han visto, está arriba también en la asociación de residentes, como digo, ellos tienen todo, ¿no? Es el cielo, ahí el cielo de la bibliografía, ¿no? Inclusive con este libro ganamos el premio Hipólito del año pasado, ¿no? No es cualquier libro. Entonces, miren, estas son las estadísticas que señalan la frecuencia de la presentación de los diferentes síntomas. Miren cómo se palpa la mama. Ojo, si no palpan al centro ni palpan alrededor, van a palpar el lineamento de Cooper y no van a palpar el nódulo mamario, porque muchas veces se equivocan con la lipomastia. Y acá está bien claro, clínicamente, lo más probable, así tiene que ser la expresión, lo más probable. Miren, esta es mama, no hay duda, pero es una mama, si ustedes se fijan, la areola no está totalmente pigmentada, sino tiene un área central que está poco pigmentada, no sé si lo notan, poco pigmentada. Miren esta mama, es una mama con una areola pigmentada. Miren esta mama, es una mama con una areola demasiado pigmentada. Y esta, acá no hay mama, acá hay grasa. Entonces, ¿esto qué cosa es clínicamente? Después lo comprueba, por supuesto, una telarquía prematura aislada. ¿Esto qué cosa es clínicamente? Es una pubertad precoz central. ¿Y esto qué cosa es clínicamente? Una pubertad precoz periférica. Entonces ya saben, la pigmentación les puede orientar clínicamente a la sospecha diagnóstica. Esta es la niña con pubertad precoz. Este es otro aventajado, miren, pero asociado a qué? Amartoma. Amartoma, el tumor más frecuente que asociado a pubertad precoz, generalmente en varones. El más pequeñito que hemos tenido acá en nuestro servicio en 30 años es una niña de 1 año. Niña, miren qué mala suerte, una niña de 1 año. Tenía una amartoma que la tuvieron que operar.
El amartoma a veces se asocia a crisis gelástica, es decir, risas sin motivo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Risas sin motivo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el amartoma con pubertad precoz y crisis gelástica. Qué importante es medir el volumen testicular, y para eso existe el orquidómetro de Prader. Hasta 3 centímetros cúbicos es prepúber. A partir de los 4 centímetros cúbicos comienza la pubertad, y cuando están entre 10 y 12 comienza el estirón puberal. Esa es la graduación que uno tiene gracias al orquidómetro de Prader. Miren cómo el niño tiene caracteres sexuales, pero su volumen testicular es de un niño. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde vienen los andrógenos? Entonces uno tiene que buscar de dónde vienen. En este caso venía de la suprarrenal, ¿ya? ¿Aló? Miren lo mismo, ¿no? Sus genitales externos bien masculinizados, ¿no? Pero su volumen testicular también estaba aumentado. Entonces, esta es no estaba aumentado, esta era una pseudopubertad precoz. Niñas que vienen tarde, virilizadas. Por eso uno tiene que examinar completo al paciente, ¿no? Fijándose bien su desarrollo. O niños que un testículo crece más que el otro, era un tumor testicular que causaba la pubertad precoz periférica. O de repente un niño que han dejado que crezca tanto la mama, eso no puede ser también, ¿no? Este niño vino así, entonces vino en forma tardía. ¿Aló? Vino en forma tardía y este era un carcinoma suprarrenal. Entonces miren qué importante es detectar, y esto es una pubertad precoz heterosexual. Y cuando ustedes están frente a una pubertad precoz heterosexual, esa no es central, es periférica, tiene que buscar otro lado. Esta es una publicación de un niño que hicimos hace un tiempo, un niño que estaba en el Hospital Regional de Trujillo, que consultó por tos persistente. Esa tos persistente le toma una placa y por supuesto había un tumor en la placa. Llega acá de frente a cirugía de tórax. La técnica le levanta en la noche, ¿no? Le levanta en la noche y comienza a ver pues que esos genitales no eran de un niño, eran un niño que estaba en todo caso haciendo una pubertad precoz, pero en este caso periférica asociada al tumor. Se le sacó el tumor y desapareció el problema. Miren cómo la sintomatología increíblemente puede ser el debut de una sintomatología de otro sistema que no tiene nada que ver con el aparato reproductor. Este es el síndrome McKeown-Albright, manchas café con leche, ¿no? Característicamente los pseudoquistes óseos que van deformando el tejido óseo. Ahí están los pseudoquistes, ¿no? Y por supuesto la adolescencia, ¿no? Que es parte de la pubertad, ¿no? El niño hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Es como ayer estaba en consulta y al terminar la consulta con un adolescente uno tiene que preguntarle, ¿quieres hacerme alguna pregunta? Porque ojo, la consulta se va al paciente también, no es como la pediatría de antes, ¿sabes? Donde uno se dirigía más al papá, a la mamá. El niño pequeñito también hay que preguntar, ¿te preocupa algo? ¿Quieres consultar algo? Y después de insistir con la niña que ya tenía 12 años, ¿saben lo que me preguntó? La mamá se quedó asombrada. Dijo, doctor, ¿qué puedo hacer para que me crezcan las caderas? Entonces su preocupación era eso. Entonces, qué importante ganar la confianza con el adolescente. Claro, no muchos se vayan a reír, pues. Ah, qué chistoso, no, pues. Claro, no le iba a decir que no todos tienen caderona, pues, ¿no? Entonces tienen que, le dije, pues, una mentira piadosa, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que algunas son así, pues, esta es la telarquía prematura aislada. Esta es una niña que tuvo telarquía neonatal persistente. ¿Por qué? Porque la madre empiura, le toca el cenito y sale leche. Es normal, pues está hablando la mamaria. Es normal que salga leche. Pero le puso faja. Ustedes saben cómo son las piuranas, ¿no? Comadre, póngale su faja. Y le puso su faja y miren cómo creció la comadre. Pero miren la cara de felicidad cuando le quité la faja. Esa es cara de felicidad. Qué libertad.
¿no? Ella no tenía que ponerle nada. El vello pubiano es otro problema de interpretación, por eso es muy importante que tengan en cuenta el hallazgo del vello pubiano. Y la ginecomastia puberal, como les decía, también es frecuente en adolescentes alrededor de 14 años. Hasta Tutankamón tuvo ginecomastia, cuando ascendió al trono, ¿no? Estas son las consecuencias de una pubertad precoz: riesgo de una talla final baja, mayor riesgo de cáncer de mama y de ovarios poliquísticos, esto está en duda, y las consecuencias psicosociales, que cada vez es menos porque las niñas se las saben todas. No son como las niñas de los años 50, ¿no? Todas tímidas, todas no saben, a los 17 años no saben qué cosa es la regla. Eso era antes. Ahora las niñas se las saben todas. Las madres creen que no saben, ¿no? Hasta cuentan los días, ¿no? ¿Cuándo me va a aparecer? ¿Por qué no me aparece? ¿No? O sea, comienzan las comparaciones. Y peor es cuando se comparan. Estos son los exámenes auxiliares. Hay que evidenciar la activación del eje hipotálamo hipófisis gónada. Acá con la GNRH. Se estimula con la GNRH cuando es más de 5. Es un eje activo, la LH. La ecografía pélvica, que también nos ayuda. La edad ósea acelerada. Y finalmente, si todo esto está positivo, uno tiene que buscar que no haya tumoración con una resonancia magnética de silla turca. Estos son los puntos de corte que muchas veces se utilizan: la edad ósea, edad cronológica mayor del punto 1, para sospechar de una pubertad precoz, el estradiol más de 12, la longitud uterina más de 32 milímetros y el volumen ovárico más de 1.09. Importante, esta es una lámina importante. Si ustedes están frente a una niña, que es lo más frecuente, con telatia prematura, solamente tienen que fijarse en 2 detalles: la velocidad de crecimiento y la edad ósea. Si la velocidad de crecimiento y la edad ósea es normal, esta es una telatia aislada. Si esto está acelerado, ahí recién hay que desesperarse en hacer los exámenes hormonales. ¿Cómo tener la velocidad de crecimiento? Lamentablemente con tallas anteriores. Niños y niñas que no los tallan a veces, entonces ahí cometemos el error, y cuando vienen a consulta no podemos hacer la gráfica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Permitir que el niño alcance una talla adecuada, aliviar el estrés psicosocial, que es bastante relativo, pero este enfoque hay que tratarlo bien claro con la familia, qué es lo que queremos hacer con el niño o la niña. Muchas veces observamos el tratamiento ideal es frenar la pulsatilidad de la GNRH con análogos. A veces, para mejorar la expectativa de talla, se agrega hormona de crecimiento o inhibidores de aromatasa que evitan el cierre del cartílago de crecimiento. La pubertad precoz periférica, por supuesto, no tiene nada que ver con la central. Ahí hay que analizar la causa de la activación hormonal, que puede ser suprarrenal, ovárica, etc. Y hay que operar. Muchos son quistes foliculares funcionales. Entonces hay que buscar la causa. Generalmente se continúa el tratamiento a los 11 años en las niñas y 12 años en los niños, pero siempre la decisión está condicionada a la edad del niño, a la edad ósea, al pronóstico de talla y al deseo de unirse a sus compañeros en la pubertad. Esta es la experiencia con nosotros. Siempre hemos utilizado triptorelina, que es un análogo de GNRH para frenar la pubertad. Nunca ha habido efectos secundarios en más de 20 años. Y recuerden, cuando da la primera señal, no hay que lanzarse a la piscina, ¿no? Cuando da la primera señal hay que averiguar bien, porque puede ser o no pueden ser casos que requieran tratamiento. Recuerden el caso de Lina Medina, ¿no? Lina Medina, que hizo pubertad precoz, embarazó a los 5 años, tuvo su bebé murió a los 35 años por un infarto. Y finalmente, el retardo puberal. El retardo puberal, al igual que en el caso de la pubertad precoz, tiene puntos de corte. Ya están los puntos de corte. A los 13 años en la niña y a los 14 años en el varón. Son los puntos de corte. Entonces, o si no hay progresión, en 2 años a partir del inicio puberal. Se considera que existe un desarrollo incompleto cuando transcurre más de 5 años entre los primeros signos y el desarrollo genital completo en el varón. Entonces, acá también es importante el término de amenorrea primaria, que indica ausencia de la menarquia a los 15 años, si no arreglado nunca. Y recordar lo que dicen las estadísticas: 3% inicia su pubertad en forma tardía. Estas son las causas más frecuentes. Miren,
Quizás lo más importante es retener el Klinefelter y el síndrome de Turner. El Klinefelter en el varón y el síndrome de Turner en la mujer. El Klinefelter inclusive puede iniciar el aumento del volumen testicular hasta 8 centímetros cúbicos y de ahí regresionar. Por eso uno considera generalmente el desarrollo testicular Exitoso cuando es más de 8. Porque si llega a 8 y no progresa, hay que siempre pensar que no vaya a ser un mosaico de Klinefelter. Y siempre tener en mente el diagnóstico del síndrome de Turner en niñas bajas, en niñas que tienen el fenotipo. Recuerden, hay variación entre caso y caso. No todas tienen una talla extremadamente baja. Pues es importante llegar al diagnóstico. Por eso uno piensa en toda niña baja descartar síndrome de Turner. Además de otras causas pues, de retardo puberal, como le decía, el retardo de crecimiento constitucional, que son niños maduradores Sexuales tardíos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome de Turner. Ahí está el tórax sin escudo, el hipertelotismo, ¿no? Ahí está el cuello alado, ¿no? Y otras características, el cúbito valgo, ¿no? Que señalan el síndrome de Turner. Ahí está otra, síndrome de Turner, y miren en la edad ósea cómo se ve el acortamiento del cuarto metacarpiano, el acortamiento del cuarto metacarpiano. Así que ya saben, miren el primer dibujo, no se la crean al comienzo. A veces al dibujar el cuadro clínico se dan cuenta que es algo impresionante y de repente se dan cuenta que no es. ¿Y qué es el final? ¿De acuerdo? Por eso es que los caracteres sexuales deben ser Un perrito. interpretados así, no se desesperen, vean la evolución. Muchas veces la evolución marca también de qué se trata, cuál es la causa de esa pubertad precoz. ¿Preguntas?